resistir. Por eso me dispongo en tus manos. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Soy un ser humano cualquiera, pero estoy puesto aquí a fin de que tú puedas hablar a mi vida y también a la vida de los oyentes. Te doy las gracias, Señor, por este día nuevo. Te doy las gracias por las bendiciones espirituales que están a nuestra disposición. Te doy las gracias por aquellas cosas que nos permites tener y por aquellas que, Señor, has erradicado de nuestra vida, por lo que está y por lo que no está. Gracias te doy, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you, God. Thank you, God, for saving me. Recuerda, querido auditor, que tú puedes comentar lo que vamos a hablar a través de nuestro WhatsApp más 569-7286-5945. No olvides, nuestro WhatsApp está allí, listo, esperando tus preguntas, tu comentario, Sí. tus dudas. Lo que quieras escribirnos, pues hazlo, no tengas ningún problema. Solo coloca tu nombre, el lugar de donde nos escribes y nosotros con gusto vamos a leer tu comentario, siempre y cuando se haga con respeto, Paula Guerra, siempre y cuando se haga con respeto. Sí. Y con el fin de contribuir una buena conversación en torno a la palabra del Señor. Exactamente, esperamos tus comentarios, tus dudas, como decía el pastor Gonzalo, puedes hacerlo a través del WhatsApp más 569-7286-5945 y también puedes escribirnos a través del chat en directo de nuestro live, a través de nuestro canal en YouTube, Radio Cristiana TV. Bueno, el pasaje que nos ha convocado durante estos días se encuentra en el libro de Marcos. Hemos leído Marcos capítulo 8, del versículo 34 al versículo 38. Pero hay que sostener que este pasaje no se encuentra solo en Marcos, sino que este pasaje tiene, ¿cierto?, también otros, ¿cierto?, pasajes similares en otros evangelios. ¿Por qué? Porque esta no fue una expresión aislada de nuestro Señor Jesucristo. No es que solo Marcos registró esto que acabamos de leer. No, amigos míos. Esto es algo que probablemente el Señor Jesucristo repitió muchas veces. Probablemente el Señor Jesucristo grabó fuertísimamente en el corazón de ellos en varias ocasiones. Porque si hay alguien que está interesado en que sepamos que el Evangelio es más que creer, es precisamente nuestro Señor Jesucristo, quien vino desde el cielo a esta tierra con el firme propósito de rescatar lo que se había perdido. Y es por eso que nosotros le hemos puesto a este pancito de vida la causa de Cristo. Sí, porque Cristo tenía una causa. Y nosotros somos los que nos adherimos a esa causa. Entonces es muy importante que nosotros seamos educados en esta materia para que no pensemos que Cristo vino a nuestra causa, que es un poco lo que a veces se piensa, producto de lo que muchas veces se predica. Yo decía en la introducción, Paulita, algo que es muy importante. No desconocemos que se predica acerca de Cristo. Estamos llenos de iglesias y congregaciones. Yo he tenido la posibilidad de estudiar la historia de la iglesia desde sus comienzos. Me ha tocado poder estudiar la historia en profundidad. Y te puedo decir, vaya cómo se expandió la iglesia en el mundo. Es impresionante. A pesar de todas las vicisitudes y a pesar de todas las dificultades. Porque vaya que tuvo dificultades la iglesia. Tiempos de oscuridad, tiempos de mucha apostasía, tiempos de mucho trastoque, tiempos de mucho silencio. Estamos hablando de una historia que en tiempo son casi 2000 años. 2000 años de historia que tiene la iglesia. Que comenzó allá cuando nuestro Señor Jesucristo levantó a sus apóstoles y que continúa hasta el día de hoy. Hoy día tenemos una cantidad de iglesias que siguen a Cristo, pero de manera impresionante. Entonces, insisto, no hablamos de la carencia o la ausencia
de un mensaje que hable acerca de Jesucristo, pero sí hablamos de la carencia y la ausencia de un mensaje que hable acerca de la causa de Cristo. Porque en honor a la verdad, en estos últimos años hemos estado viendo un mensaje que se ha posicionado de manera muy potente, en donde más que nosotros adherirnos a una causa, pues se nos ha hecho creer que es Dios el que se adhiera a nuestra causa. Sí. Palabras o frases como cumple tus sueños, desarrolla tu potencial, establece tus metas, no hacen más que hacerle creer al creyente, valga la redundancia, ¿no? Que es Dios el que se viene a adherir a nuestra causa. Como que existiera un anhelo ferviente del Dios Santo de poder incluirse en nuestros planes a modo de asociarse con nosotros para que se cumplan todos nuestros deseos. A modo como de patrocinador, ¿no? Claro, así como que Dios está tan carente de oficio, como que ha visto en nosotros, ¿no?, la oportunidad de invertir. Claro. Y de alguna manera asociarse para que se cumplan todos nuestros sueños. Entonces yo siempre digo esto, ¿no? Un Dios más al estilo de genio de la lámpara que un Dios creador de todas las cosas, al cual se le debe la gloria, la honra y la alabanza. Porque en honor a la verdad, no se predica acerca de la causa. Entonces la gente comienza a seguir a Cristo porque se predica acerca de Cristo, Sí. pero más bien para ver cómo Cristo va a financiarles Claro. la vida que les queda. ¿Sí? Muchos vienen porque el mensaje es muy atractivo en función de que ellos ya están completamente quebrados. Y otros vienen porque aun cuando no están quebrados, han encontrado en el mensaje un talismán, ¿no? Una especie de Claro, amuleto, ¿no? amuleto que les pueda resguardar lo que les queda de vida, que no está quebrantada, pero que sí necesita ciertos seguros, ¿no? Hoy día estamos en la era de los seguros, ¿eh? Sí. Seguro para todo. Y te llaman los bancos para asegurarte todo. Todo. Hasta el El celular. otro día me llamaron para asegurarme los dedos. Y dije, pero ¿cómo es asegurar? Asegurar cualquier cosa. Sí. Entonces, hay una gran cantidad de personas que está siguiendo a Cristo de una mala manera. Y hay que decir esto aunque duela. No se puede seguir a Cristo de cualquier manera. O sea, tú puedes ir tras Cristo Claro. según tus motivaciones. Pero cuando yo digo no se puede seguir a Cristo de cualquier manera, me refiero a que tú no puedes pretender tener el mismo resultado que Dios establece y promete en su palabra si tú lo sigues de cualquier manera. Porque hay una sola forma de seguir a Cristo para obtener los resultados que Cristo promociona. Porque no debemos olvidarnos que, y esto es algo que se repite mucho, Cristo es un camino. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, ¿sí? Es el único camino que tenemos para poder trascender a la eternidad. Jesucristo dijo, hablando con sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el medio. Entonces, es necesario averiguar y es necesario entender cuáles son las bases y cuáles son las condiciones o los requisitos para poder transitar por este camino. Porque como acabo de decir, tú puedes querer seguirlo de cualquier manera, pero déjame decirte, hay una sola manera de poder transitar este camino. Y esa manera es que tú te transformes después de tu llamamiento, por supuesto, porque antes de tu llamamiento imposible, pero es que tú te transformes después de tu llamamiento en un hombre o en una mujer de causa. Si tú no vas a ser de causa, si tú no te vas a adherir a la causa de Cristo, entonces estás perdido. Duele. Es violento para los oídos más sensibles, pero es la verdad. No nos gusta que nos digan esto,
Porque ¿quién es usted, pastor, para decir quién se salva y quién se pierde? Yo no soy nadie. Por supuesto que no soy nadie. Y no pretendo ser algo para las masas ni para la gente que me oye. Yo pretendo simplemente servir al Señor. Y sé que no soy nadie para decir quién se salva y quién se pierde. Y es por eso que yo no estoy señalando aquello que pienso, Algo creo personal. o a mí me parece. Claro. Yo no soy quien. Si no, yo diría, Gonzalo Maturana ha determinado, o como algunos predicadores dicen, yo decreto. No, yo no he decretado nada. Pero sí, repito, aquello que quien puede determinar quién se salva y no, Sí. ya ha señalado. Amén. Y ese es Jesucristo. Amén. Y si Jesucristo dijo quién se salva y quién se pierde. Si Jesucristo dijo quién alcanzará las promesas y quién no. Vamos a volver a leer el texto, Paula Guerra, Amén. a fin de que podamos entender cuán importante es ser de causa. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En este pasaje en particular, nuestro Señor Jesucristo, yo lo decía en la edición anterior, se tomó el tiempo para poder hablar de manera clara, de manera honesta, Directa. directa y vertical, con la gran masa de personas que iban tras de él. Porque como yo ya señalé, Paula, en la edición anterior, y es muy importante que esto quede muy bien, bien marcado en el corazón de nuestros oyentes, al Señor Jesucristo lo seguían muchísimas personas y con distintas motivaciones. Sí. Cuando nosotros miramos la Escritura, para quienes están escuchando este programa, uno puede descubrir en los 4 evangelios que al Señor Jesucristo lo seguían miles de personas. Porque hay varios pasajes que señalan abiertamente que él era seguido por multitudes. Ajá. Sí. Y cuando hablamos de multitudes, oye, uno puede sacar cálculos así sin ser muy matemático. Él multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar solo a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, a más de 5,000 personas. Porque si en el censo solo se consideraba a los hombres, y el texto bíblico lo dice, sin contar mujeres ni niños, estamos hablando de más de 5,000 personas. Claro. Yo muchas veces he dicho esto. Uno puede tener allí una idea entre 5,000 y 15,000. Sí. No menos que eso. Claro. Porque se alimentaron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de un rango entre los 6,000 y 15,000 personas. Si es que contásemos una mujer y un niño por hombre, Claro. ya tenemos 15,000 personas. Y es impactante cuando uno a veces va visualizando o dimensiona lo que son 15.000 personas. Por ejemplo, usted nos daba el viernes el ejemplo de el anfiteatro acá ubicado en Viña del Mar, La tan Quinta reconocido, Vergara. ¿cierto? La Quinta Vergara. Y que es tremendo, es un espacio tremendo. Y si has ido y has estado ahí con la multitud de personas, sabes que no es algo menor. O sea, imagínate 15,000 personas. Pero ese es el rango, ¿no? Entre Ya. 6,000 y 15,000 personas. Y estamos hablando de un evento, ¿no? Muy conocido. O sea, a Jesús lo seguían muchísimas personas. Así que a nosotros no nos debe impactar que hoy sean miles y millones de personas que siguen a Cristo. ¿Cuál es la diferencia con aquello que ocurrió en aquellos días donde Él estaba en cuerpo? Pues ninguna. Exacto. Ninguna. El punto es que muchos se han quedado pegados con el número. Claro. Y les ha impactado más el número que la correcta motivación. Y como Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, como Cristo es la piedra angular de la salvación del hombre, Cristo, nuestro Señor, si hay algo que nos enseña,
es que a él no le impactan los números. Sino lo que a él le importa es que cada uno de aquellos que ha sido acercado, pues venga con la motivación correcta y lo siga con la motivación correcta. Amén. Porque de nada sirve venir a Cristo si no lo vas a seguir de la manera correcta. Y eso es lo que nos presenta Jesús en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Sí. Y es por eso que yo he querido resaltar Marcos capítulo 8, verso 34 al 38. Porque si a Cristo le importaran más los números que la correcta motivación, ninguno de estos pasajes que hemos leído existiría. Pero en cambio, ¿cómo comienza el versículo 34? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. Qué importante, Paula, es esto. Amén. Amén. Porque se hace necesario hoy día a los que representamos a Dios por medio de la predicación. Yo te digo abiertamente, yo creo representar al Señor en la predicación, porque soy un predicador del Evangelio. Se hace muy necesario que nosotros los predicadores le digamos a la gente, a esos que se han acercado a causa de la obra del Espíritu Santo, que no se sigue a Cristo con cualquier motivación y que no se siga a Cristo de cualquier manera, porque si nuestro Señor, el príncipe de los pastores, el sumo sacerdote de nuestra profesión, llamó a la gente para aclararle cuál era la manera correcta de seguirle, pues ¿quién somos nosotros para ocultarle a la gente la manera correcta de seguirle? Y esa es mi acusación, con mucho respeto. Le hemos ocultado a la gente la manera correcta de seguir a Cristo. ¿Y sabes por qué se lo hemos ocultado? Y yo digo hemos, aunque yo no practico eso, pero me voy a incluir porque represento a muchos predicadores. Porque hoy día nos importa más el número que la propuesta original del Evangelio. Porque evidentemente nos importa más cómo crecen nuestras congregaciones, cómo se establecen nuestras corporaciones, cómo se expanden por el mundo, que la salvación de aquellos que Dios nos ha acercado. Y eso es lo que yo amo de mi Señor. A mi Señor le importa la salvación de los que se le acercaron. Sí, amén. Cuando a ti te importa la salvación de los que se te acercan, pues tú no vas a ocultarles la verdad. Con esto no estoy diciendo que aquellos que se dedican a la predicación del Evangelio sean infalibles. Todos nos equivocamos. Pero si hay una cosa que tú puedes reconocer de aquellos que realmente buscan la salvación, les importa el propósito eterno de Dios en la vida de aquellos que se han acercado, pues es que ellos van a hablar el mismo diálogo de Cristo. ¿Y cuál es el diálogo de Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir de verdad, pues entonces se tiene que adherir a la causa. Amén. Sí. Y dos requisitos el Señor da respecto de cómo nos adherimos a la causa. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y con eso, querida Paula, ya estamos nosotros listos para entender que quien va a seguir a Cristo y se va a adherir a su causa va a tener que renunciar a su propia causa. Sí. Porque para adherirte al camino llamado Cristo, te tienes que negar a ti mismo. ¿Y qué significa negarte a ti mismo? Porque fíjate, hay un detalle muy importante, ¿eh? No es niégate. Claro. Es niégate a ti mismo, porque hay algunos que predican estos principios, pero los predican mal. Porque el requisito no es niéguese, ¿sí? Porque podríamos leer allí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Y entonces, ¿qué entenderíamos del niégate? Sería algo muy amplio. Entonces, donde yo quisiera negarme... Mira, yo lo interpreto de esta manera. Niéguese es a algunas cosas. Claro. Niéguese de ir a algún lugar, niéguese de comer alguna cosa, niéguese
la palabra niéguese, entendemos que es privación, Claro. pero niéguese a secas es privación a algo. Algo. Y yo puedo determinar que yo estoy dispuesto a negarme. Claro, o sea, yo me niego a tal cosa y me niego a tal cosa. O sea, es una negación Claro. fuera de ti. Exacto. Pero el requisito es niéguese a sí mismo. Claro, No es un una negación auto. fuera de ti, es una negación a ti. Mm, Entonces, fíjate cómo Cristo nos dice que si queremos llegar a la meta, ya que Él es el camino, si tú Amén. quieres venir en pos de este camino, si quieres seguir en pos de mí, el requisito primario es la renuncia a tu causa. Amén. O sea, en otras palabras, Cristo no vino a tu causa. Mm, Cristo vino a su causa. mm, No es Él con unas ansias, así a modo de desesperación, de querer financiar tu causa. No. mm. Es yo adhiriéndome a su causa. Y si yo no tengo el deseo de adherirme a su causa, pues entonces estoy perdido, porque él mismo dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. O sea, fíjate, en el mismo pasaje donde Cristo habla de la negación de la cruz, o sea, de su causa, en el mismo pasaje, en el versículo 35, Cristo nos habla de la salvación y la perdición. Porque Él nos dice, hey, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, o sea, por mi causa, porque es su causa, y dice, y no solo mi causa, dice, por causa de mí y del evangelio, la salvará. Yo te pregunto una cosa, Paula, ¿tú quieres salvarte? Sí, amén. Sé que son impopular en estos días, sobre todo cuando hay una abundancia de seres, hay una abundancia de creyentes que tienen insertado en su mente la idea de que ellos, porque ya creyeron en Cristo, son salvos. Sé que es impopular preguntarlo, pero te lo voy a preguntar porque yo creo que es necesario preguntarlo. ¿Quieres ser salva? Sí, amén. Pues tú no puedes ser salvo, y esto no lo decreta Gonzalo, esto lo dice Cristo, si tú no estás dispuesto a perder tu vida por causa de Cristo y del Evangelio. Y qué potente es que diga Lo dice, ¿no? de Cristo y del Evangelio, porque hoy día, como usted nos decía en la introducción, mucho se habla de la persona de Jesús y podríamos decir, bueno, yo estoy perdiendo mi vida por Jesús, como el personaje, ¿no? Pero es a causa también del Evangelio. Entonces es Cristo no solo como la persona, sino que es todo lo que Él vino a traer. Exacto. La forma de vida, el proceder, los mandamientos, la doctrina del Padre. Entonces es un todo mucho más amplio. Exacto, y como dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, diga conmigo, Cristo Cristo es una causa. es una causa. Amén. Cristo es más que un personaje. Sí, amén. Yo contaba hace unos meses atrás, parece que cuando comenzamos esta nueva temporada acá en las nuevas instalaciones, que yo había escuchado, varias veces escuché, que Dios nos envió una persona y no una doctrina. Y yo lo encontraba tan atractivo eso porque en honor a la verdad uno mira y observa y sí, pues Dios nos mandó una persona, no una doctrina. Y claro, se exacerbaba mucho esa expresión para hacerte entender que tú tenías que buscar una relación con una persona y no la relación con un libro o con un texto. Y si bien es cierto, Cristo fue enviado a esta tierra como persona, no debemos olvidarnos que la persona que vino a esta tierra no es otra cosa que la doctrina Sí, amén. El verbo hecho carne. hecha carne. Amén. Tú no puedes separar a la persona de Cristo con la La doctrina doctrina. de Cristo, porque el verbo es Cristo y Cristo es el verbo. Entonces, ¿qué es Cristo en verdad? No un personaje, sino que la doctrina hecha vida. Entonces, tú bien lo remarcabas, ¿no?
Dice por causa de mí y del Evangelio, porque Cristo es una causa. El Evangelio es una causa. Cristo no es simplemente un personaje. No es que Dios anda buscando que yo crea en la existencia de Jesús. Claro. ¿Crees que Jesús existió? Sí, amén. ¿Crees que murió y resucitó? Sí, amén. Y con eso no está mal. Qué bueno que creas que es la existencia de Jesús. Pero Dios anda buscando que tú creas en algo mucho más potente que solo en la existencia de Jesús, sino que creas a su causa y te adhieras a su causa. Y es por eso que es importante resaltar lo que dice el verso 35. Todo aquel que quiera salvar su vida. O sea, el que no está dispuesto a negarse a sí mismo. Claro. El que no está dispuesto a tomar la cruz. Porque el que no se niega a sí mismo, el que no renuncia a sus propias causas, el que no toma su cruz, ese es el que quiere salvar su vida. Claro. Está salvando su vida acá. Porque le está diciendo a Dios, no, Dios, yo no estoy dispuesto a renunciar a mis sueños, ni estoy dispuesto a renunciar a mi estilo de vida, ni estoy dispuesto a renunciar a mis metas, ni a lo que yo he deseado por tanto tiempo. Porque eso es negarse a sí mismo. Es decirte a ti mismo, no más. Llegó Cristo a mi vida y se acabaron mis metas. Llegó Cristo a mi vida y se acabaron mis sueños. Llegó Cristo a mi vida y se acabaron mis proyectos. Porque con Cristo llegaron sus metas. Con Cristo llegaron sus sueños y con Cristo llegaron sus proyectos. Sí, amén. Renuncio a mí mismo para tomar los sueños de Cristo, las metas de Cristo y los propósitos de Cristo. Y es por eso que es importante enfatizar, no dice niéguese. Porque tú puedes negarte de ir al estadio un domingo en la mañana. Sí. Con el fin de ir a una congregación. Tú puedes negarte, ¿sí?, a una serie de televisión un martes por la noche a causa de estar en una convocatoria de tu congregación. No es niéguese a cosas, Claro. es niéguese a sí mismo. A Dios no le importa que tú te niegues a cosas si no te niegas a ti mismo. ¿A cuántos eventos podrías negarte? A varios. Y creer con eso que tú estás adherido a la causa, pero no estás renunciando a tus sueños, no estás renunciando a tus proyectos de vida, no estás renunciando a las ideas que tenías desde antes que Cristo te alcanzara de lo que tú querías hacer con tu vida. Entonces cambiemos el punto. No es niéguese, es niéguese a sí mismo. Amén. Amén. Y no necesitamos griego ni hebreo para definir lo que es niéguese a sí mismo. ¿Qué es niéguese a sí mismo, Paula Guerra? Dígase que no. Pienso inmediatamente en eso. Dite que no. Exactamente, es ya no más tú. Y esto tiene, Paula, una confirmación tan potente. Mira, fíjate en este detalle. Yo te pregunté qué es niéguese a sí mismo. ¿Y tú qué dijiste de niéguese a sí mismo? Dite que no. Dite que no. Pero dite que no a qué. A todo lo que son tus propuestas, a tu vida. Claro. Por eso es que Cristo pone en perspectiva, Paula, negarse a sí mismo con perder la vida. Cuando tú dices yo me niego a mí mismo, ¿qué le estás mostrando a los demás? Que estás perdiendo tu vida. ¿Cómo es posible que renuncies a tus sueños? ¿Cómo es posible que renuncies a tus metas? ¿Cómo es posible que renuncies a los estilos de vida que por tanto tiempo soñaste y por tanto tiempo te esforzaste? Estás perdiendo tu vida. Por supuesto. Porque negarse a sí mismo es perder la vida. Y ahí está donde Cristo dice, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, evidentemente, era necesario hablar con la gente, porque la gente que va siguiendo a Cristo con distintas motivaciones tiene que saber. Tú puedes, fíjate en este detalle, y con esto nos vamos a la primera pausa. Tú puedes seguir a Cristo con distintas motivaciones y aún así obtener de Cristo
ciertas virtudes. Sí. Porque la gente que sigue a Cristo con distintas motivaciones siempre recibió algo de Cristo. Una enseñanza, un milagro, la sustentabilidad. Veamos Sí. que había miles de personas allí y que tenían hambre y Cristo no quería que regresando a casa se desmayaran. La gente que sigue a Cristo por distintas motivaciones, que no está adherida a la causa, déjame decirte, siempre recibirá algo de Cristo, porque Cristo es tan bueno Virtud que virtud de Él sale. Aleluya. Pero lo que no va a recibir es salvación. Entonces hay mucha gente que está contenta porque va siguiendo a Cristo, no ha adherido a la causa y que ha recibido un milagro y que ha recibido sustentabilidad. Y claro, va a pasar, porque mucha gente Cristo le obró un milagro, lo sustentó, virtud salió de Él a causa de su gran bondad. Es una fuente de bondad Cristo, tremendo. Amén, sí. Pero lo que no va a recibir es salvación, porque para recibir salvación, ¿qué es lo que más importa? Porque dicho sea de paso, voy a volver a decirlo. Cristo no descendió del cielo para hacerte un milagro. Cristo no descendió del cielo para generar sustentabilidad. Cristo no bajó del cielo para que tú seas próspero y puedas disfrutar la vida de manera espectacular. Cristo bajó del cielo para salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito principal. Ahora, que virtud salga de Él, claro, virtud va a salir de Él. Fíjate, la mujer del flujo de sangre ni siquiera le rogó ser sana. Ella dijo, si yo toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Ni siquiera le pidió. Y dice la Biblia que tocando el borde, ella quedó sana en el instante, después de haber gastado mucho dinero en médicos. O sea, fíjate, obtuvo sanidad de Cristo por una autodeterminación, por una determinación propia de creer que si ella tocaba el borde del manto iba a obtener el milagro. ¿Y qué ocurrió? Lo obtuvo. Virtud salió de mí. Y es muy importante esto, en relación a lo que estoy ministrando, porque ahí tú te das cuenta, fíjate, si recordamos un poquito el pasaje, Sí. tú lo recuerdas, ¿no? Sí, amén. No es necesario ir a buscarlo, porque podemos un poco hablar acerca de él. Si tú recuerdas el pasaje, Cristo se ve sorprendido. O se hace el sorprendido. Sí. Alguien me ha tocado. Sí. Y los discípulos estaban un poco descolocados, porque, Señor, Hay una multitud presionando. viene la multitud presionándote. Estamos todos tocando, O sea, ¿no? si Estamos te todos echamos apretados. polvito de la PDI o de la FBI, vas a estar lleno de huellas dactilares, Señor, porque viene todo el mundo apretando y tratando de tocar. Y Él dice, no, alguien me tocó porque virtud salió de mí. Sí. O sea, fíjate en el detalle, la mujer obtuvo la sanidad corporal sin ser una mujer de causa, porque Cristo es una fuente de virtud. Y tú puedes obtener de Cristo muchas cosas y no te las van a negar. No te las van a negar. La mujer, ¿no? Esta que le pidió al Señor un milagro y el Señor le dice, oye, yo he sido mandado a los hijos de la casa de Israel y no a los perros. Y ella le dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y el Señor se conmovió por la insistencia, por la perseverancia, por la insistencia en golpear para obtener un milagro. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, el milagro está hecho. ¿Por qué? Porque Cristo es una fuente de virtud. Pero eso no significa que vayas recorriendo el camino de manera legal, ni que vayas a obtener el resultado más importante por el cual Cristo vino a esta tierra. ¿Y cuál es el resultado más importante por el cual Cristo vino a esta tierra? No que tu flujo de sangre se corte, ni que el paralítico se levante, ni que el ciego en lo natural pueda ver, ni que la gente que no tiene que comer pueda comer. Todas esas cosas Dios puede darlas. El resultado más importante por el cual Cristo vino a esta tierra y que su causa es que tú te salves. Amén. Y te salvas a medida de que tú te adhieres al formato que Dios estableció, a medida que vas dejando tu formato. Entonces, cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, se está refiriendo que para recorrer el camino vas a tener que renunciar a ti. ¿Tú no quieres renunciar a Él?
probablemente obtengas un milagro, probablemente obtengas algún tipo de sustentabilidad, pero cuando te toque salir de esta tierra, cuando nos toque pararnos frente a nuestro Señor, pues entonces lo que más desearás, que será que el Señor te abra la puerta o que puedas acceder al reino de gloria, no se te dará. ¿Por qué? Porque para la salvación se necesita causa. Renunciar a la tuya para adherirte a la de Él. Y aquí es donde yo te quería mencionar, Paula, cómo esto se confirma en la vida de un apóstol. ¿Cuál apóstol? Pablo. ¿Vamos a leerlo? Vamos. ¿Que Pablo era un hombre de causa? Busque Gálatas capítulo 2, verso 20. Para que todos aquellos que creen que Pablo, ¿no? Como que bypassó a Cristo, ¿no? Como que Pablo creía en otro Cristo. Hay algunos que nos plantean a un Pablo que creía en un Cristo Claro, como alternativo. post-cruz. Como- ¿Ah? Como el Cristo post-cruz. Y se olvidan que Pablo dijo, predicamos a Cristo y a este crucificado. Que Pablo, por supuesto, tenía la revelación del Cristo glorificado. Por supuesto que tenía la revelación del Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero eso no significaba dejar atrás el Cristo previo a la cruz, del cual todos tenemos que ser discípulos. Amén. Mira cómo Pablo confirma que era un hombre de causa. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo lo que acabas de leer. Porque no es Gálatas 2:20. La respuesta a Marcos 8:34. Sí, amén. Clarísimo. ¿Qué dice Pablo aquí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, con Cristo estoy muerto. Claro. Están muertas mis metas, mis sueños, mis anhelos. Porque eso es estar... ¿Qué hace un crucificado? Un crucificado está sentenciado a la muerte. Exacto. ¿Qué hace un crucificado? Un crucificado no puede planificar. Un crucificado ya no puede delinquir, tampoco puede planificar. Veamos un poco a los ladrones que estaban al lado de Jesús, Paula. ¿Te recuerdas de los ladrones? Sí. ¿Por qué estaban crucificados? Porque habían sido sentenciados a la muerte. No estaban crucificados para tener una panorámica de Jerusalén. Estaban crucificados porque los habían sentenciado, de la misma manera como a Cristo, a no vivir más. Cuando un hombre era sentenciado a la cruz, por supuesto que era sentenciado a morir en uno de los castigos más brutales que existían en la época, realizados por el Imperio Romano. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían los crucificados? Ver cómo de a poco se apagaba la llama. Porque a diferencia de un fusilado y a diferencia de uno que le cortan la cabeza, el crucificado iba viendo de a poco cómo se le apagaba la llama. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. O sea, un crucificado estaba allí y tú puedes ver en el Monte Calvario cómo existía diálogo entre los ladrones y el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque el crucificado no moría de manera inmediata. Era torturado Claro. para que él de a poco viera cómo dejaba de existir. Ya te puedes imaginar allí crucificado, mirando para todos lados, viendo cómo se van tus sueños, se va tu mañana, se van tus propuestas, se van tus metas. El crucificado de la derecha y de la izquierda, porque yo no quiero hablar acerca del que se pierde y el que se salva ahí porque no es mi tema ahora, pero los crucificados al lado de Cristo, ese día, al igual que Cristo, vieron cómo se apartaba de ellos la vida, que ya no iban a poder seguir delinquiendo, que ya no iban a poder seguir juntándose con sus compadres y con sus amigos, que se acababa la vida en familia. No sabemos si tenían familia o no. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que el crucificado veía cómo su mañana se alejaba cada vez más
y más y más, porque era una muerte lenta, pero una muerte segura. Iban a morir y ya no iban a poder hacer nada más de lo que venían haciendo por costumbre. Nosotros no sabemos el historial de los ladrones que estaban al lado del Señor Jesucristo. Ni sabemos cuándo fueron tomados presos, ni tampoco nos importan. Pero sabemos que en algún momento, antes de ser apresados, estaban delinquiendo. Claro, tenían una vida. Tenían una vida, ¿sí? Que no era solo de robar. Probablemente tenían familias, amigos, compadres, amigos, qué sé yo. Tenían una vida. Cuando los crucificaron al lado de Cristo, lo que ellos experimentaron fue eso. Perder la vida. Se acabó la vida. Se acabaron los planes. Se acabaron las buenas y las malas obras. Se acabó porque estaban crucificados. Y de a poco comenzaron a ver cómo se les apagaba la llama. De la misma manera como Cristo, de a poco se le apagó la llama en una muerte tortuosa, así también los que estaban crucificados con Cristo. ¿Qué significa entonces que Pablo diga, con Cristo estoy juntamente crucificado? Que desde el momento en que Cristo, por eso es que Pablo predicaba, Cristo ya esté crucificado. Porque si tú no pasas por el monte Gólgota, donde se mueren tus proyectos, donde se mueren tus sueños, donde se mueren tus planes y tus anhelos, entonces tú no puedes entrar al monte Sión. Antes de llegar al monte de Sión, tienes que pasar por el Gólgota. Sí. Todos nosotros tenemos que pasar al Gólgota, que es crucificarnos con Cristo. Allí se muere el mundo para mí y yo estoy muerto para el mundo. Amén. Ahí es donde se mueren mis planes, porque yo soy de causa, porque el Señor no vino a mi causa, el Señor vino a su causa y yo me adhiero a Él. No dice, Cristo está juntamente crucificado conmigo. Dice, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y luego, para confirmar el Marcos 8:34, ya no vivo yo. Pablo dice, ya no vivo yo, niégate a ti mismo. Sí. Ahí está el niégate a ti mismo. Ya no vivo yo, que la gente lo repite esto como un eslogan. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Si ya no vives tú, pues hay que mirarte solamente. Hay que observarte. Al observarte vamos a ver si sigues peleando por tus sueños, si sigues peleando por tener un estilo de vida y no renunciar a él, sigues viviendo tú. Y lo único que haces es, como la multitud, seguir a Cristo para ver qué obtienes de Él en esta tierra que está maldecida por el pecado. Lo mismo que hacía la gente cuando Cristo estaba en Jerusalén, la gente en Israel. La gente lo seguía y obtenía de Él cosas. Pero distinto es caminar tras Él como discípulo. Aquí vemos a Pablo muy adherido a la causa. Sí. Ya no vivo yo. ¿Sabes cuántos planes, anhelos, sueños y proyectos debe haber tenido Pablo antes que Jesús se le apareciera camino a Damasco? Me imagino que muchos. Bueno, a la vuelta vamos a hablar de eso. A la vuelta nos vamos a profundizar. Yo creo que el Señor nos ha llevado a hablar de esto y probablemente, claro, hemos transformado el matinal durante estos días en hablar de la causa porque la verdad es necesario hablarla. De todas maneras. Es necesario predicar acerca de la causa de Cristo. Importantísimo, Pastor Gonzalo, porque creo que en esto también se destruye si hay algún ápice de liviandad cuando hablamos de la cruz o la crucifixión de Cristo. Porque a veces es más un cliché, ¿no? Incluso hay muchos cristianos hoy día que andan con crucecitas, ¿cierto? Claro. Porque es algo como más simbólico, pero es tremendamente profundo cuando uno empieza a relacionarse con lo que significa que estoy juntamente crucificado con Cristo y que ya no vivo yo. Exacto. Entonces ha sido de mucha bendición y espero que los amigos también estén dispuestos a poder compartir con nosotros esta mañana, que recuerden los medios de comunicación, el WhatsApp más 569-7286-5945 y también el chat en directo de Radio Cristiana TV para poder compartir esta mañana. Nos vamos a una buena canción, De ti dependo. Canta Jesús Adrián Romero. Vamos a este tema y ya regresamos con más Buen Día Radio Cristiana y este pancito de vida, el cual hemos titulado La Causa de Cristo. La enseñanza cristiana está aquí, junto al pastor Gonzalo Maturana. A esta hora escuchas Buen Día Radio Cristiana. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad.